El gobierno presentó su primer informe acerca de los deudores del crédito con aval del Estado, el CAE, en el que se da cuenta de un número muy importante de personas con muy bajos ingresos, de hecho bajo los 250.000 pesos, y esto ha levantado una fuerte controversia acerca de los números. Andrea Pino nos cuenta mucho más. ¿Cómo está, Andrea? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un primer informe, primer ejercicio, dijo ayer el ministro de Educación. Y a propósito de las cifras que se presentaron en este informe, diputados de Bópoli, entre otros, han cuestionado las cifras, oficiaron al ministro para que explique cómo se realizó este cálculo. Estamos junto a Acción Educar, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, para que nos cuente cuál es su visión de este primer informe, qué les parecieron las cifras que se entregaron. Ustedes ya han también elaborado temas en torno a los deudores del CAE. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Lamentablemente, lo que este informe pudo haber aportado se vio bastante echado a perder por ciertas decisiones metodológicas que tomó la subsecretaría o el ministerio en el tratamiento de los datos, que exageraron de tal manera, para ser sintético, exageraron de tal manera la vulnerabilidad de los beneficiarios del CAE que terminaron en cifras que son inverosímiles. Y justamente una de las citadas es que el 38% de la cartera, estamos hablando del 40% prácticamente de los beneficiarios del CAE, vivirían promedio con recursos inferiores a un tercio de la línea de la pobreza extrema, 48.000 pesos mensuales. Eso evidentemente no corresponde a la realidad, no corresponde a lo que a ninguno de los estudios que tanto Acción Educar como otras instituciones han realizado, el mismo ministerio antes, y por lo tanto dan cuenta de una decisión metodológica, técnica, equivocada, que lo que hizo fue suponer que las personas que no declaraban renta en servicio de impuesto interno vivían con 0 pesos como alguien, por ejemplo, en situación de calle o indigencia. Y eso alteró profundamente las cifras y eso es lo que las hace poco creíbles, y me imagino que de ahí provendrá la reacción de la Cámara de Diputados. El ministro dijo que se va a transparentar la metodología que se aplicó, seguramente responderá también al oficio de los diputados de Bópoli. Ustedes también hicieron un ejercicio. ¿En qué consistió? ¿Qué cifras cruzaron? ¿Qué detectaron? Nosotros hicimos un ejercicio muy simple, que es comparar con la distribución de la encuesta CACEN y también con los datos de la Comisión Ingresa, que es la institución a cargo del CAE. Y es ahí donde uno detecta que los más vulnerables no deben ser definidos por nivel de ingreso. Eso no es, porque no es real que una persona que no declara ingreso en el servicio de impuesto interno necesariamente vive con 0 pesos. Ese es el error conceptual. Si uno lo ve con la encuesta CACEN, lo que ve es que los deudores del CAE tienen una distribución de ingresos bien parecida a cualquier persona que haya ido a la educación superior en general, por lo tanto no calza. Y cuando lo vemos con lo de la Comisión Ingresa, vemos que los más vulnerables, los más afectados, no son necesariamente los que tienen menores ingresos, sino los que tienen una situación de deserción, es decir, que no terminaron sus carreras y no pudieron beneficiarse de un título universitario superior, y por lo tanto por eso tienen menores ingresos, pero no tiene que ver con lo que declaran en el servicio de impuesto interno. Hay preguntas en el estudio, Polo, te escuchamos. Gracias, Andrea. Sí, Daniel, siempre se dice que uno puede tener sus propias opiniones, pero no puede tener sus propias cifras, ¿no? Y aquí da la impresión que el ministerio tiene sus propias cifras. ¿Ustedes sospechan algo en relación con esto, que se está de alguna manera tal vez manipulando a través de estos cambios metodológicos el resultado de estas cifras para justificar una determinada política? Para el objetivo que tenía el ministerio, la decisión metodológica que se tomó es directamente equivocada, porque lo que nos interesa saber es qué tan vulnerables son las personas beneficiarias del CAE. Y al haber supuesto que las personas que no declaraban renta vía la operación renta eran equivalentes a personas en situación de indigencia, es una decisión que termina distorsionando de manera irrecuperable los datos y llevando finalmente agua al molino a una de las tesis del enfrentamiento al problema del CAE, que es la condonación universal. A mí me parece que aquí los objetivos se pusieron antes de los medios, en el fondo, y con las ganas de justificar una política que es equivocada, que es la condonación universal, tratar igual a un médico titulado con un desertor de la educación técnica, a través de una condonación universal, los llevó a tomar esta decisión que finalmente le quita valor al esfuerzo que se está haciendo, que me parece interesante, de seguir informando sobre cuál es la situación real de los deudores del CAE. Pero no creo que haya mala intención, yo creo que hay una decisión metodológica, quizás llevada más por la fuerza de la ideología que por el objetivo mismo del estudio,
y con las ganas de reforzar el punto de que la condonación universal es una solución positiva, pero a mí me parece que es equivocada. Daniel, ¿y cuál es su postura respecto de la condonación de deudas de la educación? Yo creo que es clave que hay un acuerdo en que existen problemas. Desde 2018 han habido varios proyectos de ley que han intentado abordar el problema de la deuda educacional en algunos casos en que la política efectivamente falló, particularmente para los desertores, las personas que no se titularon y quienes también han tenido una deuda ya tan grande que no están en condiciones de restituir en ningún caso. Y para ellos hay que buscar soluciones, entre las cuales la condonación en parte de la deuda puede ser una alternativa, pero no para todos. No condonación total de la deuda en esos casos. Yo creo que la condonación total de la deuda no debiera ser nunca, pero eso es más bien una preferencia política súper conversable, digamos. Lo que yo pienso es que la condonación universal, es el perdonazo, es condonarle a todos por igual sin ver en qué situación están, es una mala política porque va a terminar yendo en contra justamente de lo que el ministro Marcel ha indicado, que no sean los trabajadores de la construcción, vía sus impuestos, los que financien carreras de profesionales titulados. Daniel, ayer el ministro y en algún minuto también el presidente de la República deslizaron algunas opciones, porque el proyecto va a estar el año 2023 y todavía no hay una definición al respecto de cómo se va a comenzar con esta condonación. El presidente decía se va a comenzar probablemente por los que están al día, y ayer el ministro, a propósito de este informe, también se vería a que se empezara, por ejemplo, por los quintiles. ¿Qué les parece una opción de ese tipo? A mí me parece que el gobierno experimenta distintas tesis y ve cómo va en la opinión pública y luego retrocede, porque en realidad no ha habido ninguna consistencia en los mensajes que las distintas autoridades han entregado. El único que ha sido consistente ha sido el ministro Marcel, pero de todas maneras hay que recoger una cosa importante, que es diferenciar y ver la heterogeneidad, la diversidad de la cartera. No todos están en la misma situación. ¿Eso significa que nadie necesita ayuda? Por supuesto que no. Hay personas, hay deudores que necesitan ayuda, que hoy día son básicamente incobrables, y mantener una deuda de ese volumen, una persona que tiene muy bajos ingresos, no tiene sentido. Pero sí corresponde que personas que se titularon, que se beneficiaron y que gracias a esa política pudieron acceder a la educación superior, restituyan, al menos en parte, lo que el Estado puso a disposición de ellos. Entonces, yo creo que hay que pasar a la propuesta. El Ministerio no debería estar entregando datos, debería estar entregando propuestas, entregando diseños de política, no seguir experimentando con cuñas, sino decir, bueno, ¿qué es lo que plantean hacer? ¿Qué es lo que se va a plantear al país? Y de ahí podremos discutir sobre hechos y no sobre datos, digamos, un poquito empujados hacia la tesis que se quiere confirmar. Bien, le agradecemos a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Sin duda hay harto que discutir respecto de las cifras que se han entregado. Ayer también el Ministerio de Educación decía que de todas maneras el Estado ya ha transferido más de 6.000 millones de dólares a los bancos a propósito del sistema que es el crédito con aval del Estado. Así que bueno, vamos a ver cómo se va resolviendo esto, cómo se contesta también a este oficio de los diputados de Evópoli que piden que se explique la metodología aplicada, las cifras que se cruzaron, los datos que se cruzaron, y desde el Ministerio dicen que han ocupado cifras del Servicio de Impuestos Internos, también de la Comisión Ingresa, entre otros. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Gracias también a Daniel Rodríguez por todos los antecedentes. Muy buenos días.